Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 21 al 22. Leemos en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Quiero repetir esa parte final: consérvate puro. Consérvate puro. Leía del comentario de William Barclay una referencia a un documento histórico antiguo cristiano, donde se dice lo siguiente, abro comillas: cuando un pecador se arrepiente y muestra frutos de arrepentimiento, imponle las manos mientras todos oran por él. Cuando un pecador se arrepiente y muestra frutos de arrepentimiento, imponle las manos mientras todos oran por él. No está diciéndonos algo que esté en la Biblia, pero era algo que al parecer era costumbre en la época cercana a los apóstoles, después de que ellos fallecieron, por lo que concluían de la Biblia. Y esto podría ser la razón por la cual se le está hablando aquí a Timoteo de la imposición de manos, por alguien que tal vez venía arrepentido, y le decía Pablo a Timoteo: no lo haga, imponerle las manos, no lo haga con ligereza o rápidamente. También podría ser, y es la mayoría como lo interpretan de los estudiosos bíblicos, que el texto esté refiriéndose a imponer las manos, no por perdonar a un pecador que se ha arrepentido dentro de la iglesia, sino también, o más probablemente, por delegar a alguien en el ministerio, como pasó en Hechos, capítulo 13, versículo 3, cuando se le impuso manos a Pablo para que fuera como misionero, delegándole la autoridad para llevar la palabra de parte de la iglesia de Antioquía, o como muy probablemente pasó con Timoteo, cuando Pablo ordenó al ministerio a Timoteo, según segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pero en cualquiera de los casos, al final se le dice, después de este versículo, al final del versículo 22, se le dice a Timoteo: consérvate puro. Bueno, en este mismo versículo 22, consérvate puro. ¿Por qué? Lo cierto es que, y esa es nuestra enseñanza hoy, sea por delegación ministerial, o sea porque estamos corroborando que alguien se está restaurando de un pecado que estaba viviendo y está mostrando arrepentimiento, de todas formas se nos manda a permanecer puros, porque el llamado solemne de parte de Cristo para sus siervos es que eviten contaminarse del pecado que deben ayudar a corregir en los demás. Lo vuelvo a decir, el llamado solemne de parte de Cristo para sus siervos es que eviten contaminarse con el pecado que deben ayudar a corregir en los demás. Este versículo 22 en Reina Valera termina diciendo: consérvate puro. En la versión de las Américas termina diciendo: guárdate libre de pecado. Consérvate puro en las Américas es: guárdate libre de pecado. Entonces podemos entender un poco de qué le está hablando Pablo a Timoteo, y vamos a desglosarlo hoy.
Y obviamente vamos a ver cómo Dios nos llama a conservarnos puros y a guardarnos libre de pecado, del pecado que deberíamos ayudar a corregir a otros, que a veces, aunque no lo practiquemos, sin darnos cuenta, podemos estar siendo partícipes de ese pecado. ¿Por qué Pablo le pide esto tan solemnemente a Timoteo? Y digo tan solemnemente porque no es lo mismo que a uno le digan en la casa o incluso en la iglesia, en medio, por ejemplo, del culto, aunque sea muy reverente la adoración a Dios, que yo, por ejemplo, le diga a Maicor, por favor ore por tal cosa, a que yo le diga delante de todos, Maicor, en medio del culto, delante del Señor y de la congregación, le encarezco que por favor ore por esto. No es lo mismo que le diga por favor hágalo, a que le diga todo esto. Esto se lo dice Pablo a Timoteo en este versículo, donde viene la aplicación práctica de todo lo que ha enseñado en esta primera carta, pero también se lo dice en la segunda carta cuando lo está animando para que, como dice en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Se lo encarece delante del Señor Jesucristo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, del Padre y del Hijo. Y aquí no solamente pone a Dios, al Señor Jesucristo, sino que también mete a los ángeles. Verso 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea, delante de todos los que pueden dar testimonio de lo que es la voluntad santa de Dios para que se conserven los suyos sin pecado. Delante de todos ellos, no de cualquier ángel, de sus ángeles escogidos, se sobreentienden los que no se rebelaron contra Dios, los que no cayeron de su dignidad, como nos muestra la Biblia que sucedió con Satanás y sus huestes. Son los escogidos, los que andan en santidad, los que invoca incluso acá Pablo delante de Timoteo. ¿Por qué Pablo le pide tan solemnemente esto a Timoteo de que se conserve puro en el ejercicio de su labor pastoral? ¿Por qué? Bueno, primero, obviamente, porque era un pastor. Timoteo no era el pastor que iba a quedar toda la vida, muy seguramente porque Pablo lo usaba para enviarlo a diferentes iglesias a restaurarlas, iglesias que habían fundado junto con él o junto con otro compañero de equipo ministerial. Pero sí Timoteo era en ese momento el pastor en esa ciudad, el que había sido delegado por Pablo para instituir, ordenar, regular, supervisar, aconsejar, todo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces le dice, consérvate puro en el ejercicio de tu labor. ¿Por qué? Tres cosas veremos hoy. El pecado genera favoritismos, primera. Segunda, el pecado busca cómplices. Y tercera, el pecado no siempre se hace evidente. Tenga en cuenta esto para poder servir al Señor en cualquier lugar y especialmente dentro de la iglesia. Así usted no sea pastor, siempre que sirva al Señor o en el nombre del Señor a otras personas, aún dentro de la iglesia, recuerde que el pecado tiende a generar favoritismos, el pecado busca cómplices y el pecado no siempre se hace evidente. Porque algunos pecamos por mal pensados, por andar sospechando de que la gente tiene pecados a cada rato que no han confesado. No debemos ser nosotros maliciosos, debemos confiar en lo que las personas nos dicen y muestran. Debemos pensar siempre lo bueno, pero otros pecamos por ignorantes, deliberados, no entendiendo de que las personas sí pueden estar pecando y no los pueden estar ocultando. Ni uno ni otro extremo debemos, en ninguno de los dos extremos debemos caer cuando servimos a los demás. Primero, el pecado genera favoritismos, porque ahí el capítulo 5, versículo 21 termina diciendo que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. La Nueva Versión Internacional traduce esta sección así: que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Y como es una palabra más moderna para nosotros, más comprensible, es la que tomo para este punto. El pecado genera favoritismos. La parcialidad o el favoritismo literalmente significa estar inclinado hacia.
estar inclinado hacia alguien, y por eso al estar inclinado hacia alguien para favorecerlo, yo acompaño esa inclinación muchas veces del prejuicio, que es el juicio anticipado hacia los otros, hacia los cuales no estoy inclinado. Entonces, a mí me caen bien en la iglesia las hermanas y no los hermanos, o me caen bien los ancianos y no los jóvenes, o me caen bien las personas más estudiosas y no tanto los que son alegres. Entonces, si a mí me cae más de un tipo de persona bien, me inclino hacia ellos, tiendo a prejuzgar o a juzgar anticipadamente al otro tipo de personas. Y todos tenemos inclinaciones o favoritismos. El día que lleguemos a ser, Dios lo permita, varios pastores en la iglesia, por el tamaño y la necesidad del servicio en la iglesia, que yo oro por ese día se puede dar que alguien diga, me gusta más como pastorea el pastor tal que como pastorea el pastor tal, y no hay problema. Tal vez el uno aconseje de una forma que le parece mejor, el otro predique de una forma que a usted le parezca mejor, el otro enseñe de otra manera que a usted le parezca mejor, el otro supervise, que también es labor pastoral, de una manera que usted considere mejor, porque todos lo hacemos distinto, aunque sirvamos al mismo Dios y tengamos los mismos principios. El problema es que yo, por mi inclinación, tenga prejuicio o prejuzgue a los demás. Entonces yo no solamente diga, me gusta más como lo hace sutanito, y la verdad es que los demás lo hacen mal porque lo hacen distinto. Eso es prejuicio. Espero darme a entender. ¿Cómo pasaba esto en la iglesia entonces y cómo pasa en la iglesia de ahora? No solamente era para Timoteo en Éfeso en el siglo I, era para la iglesia Bautista el Buen Pastor de Bucaramanga, para Yorley Parra y para todos los que la conforman también la iglesia y todas las iglesias en Cristo. Tenemos que cuidarnos porque el pecado genera favoritismos. Entonces debemos recordar que la labor pastoral del pastor nombrado o de cada hermano que sirve en algún ministerio o que le colabora a los demás implica servir a toda clase de personas, a toda clase de personas. Y vaya conmigo al inicio del capítulo para darse cuenta qué tantas clases de personas habían. Primero, de diferentes edades y sexo, versículo 1 y 2. No reprenda, primera de Timoteo 5, 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Los más viejos y los más jóvenes están ahí, los hombres y las mujeres. A los mayores con respeto, como lo deberían hacer los hijos con los papás, con su papá y con su mamá. Timoteo, si vas a corregirlos, como si estuvieras hablando con tu papá. El problema es que si la persona tiene un mal concepto de la manera como debe tratar a su papá y a su mamá, eso lo va a llevar a la iglesia, eso lo va a llevar a la relación con todos los demás y con todas las personas en autoridad. A estas alturas, obviamente, hay que recordar que ya Pablo le ha dicho a Timoteo quién puede ser un obispo. Usted lo puede leer en el capítulo 3, y le ha mostrado que debe ser una persona que tenga un muy buen testimonio, una buena vida familiar, como hijo y como padre, porque a Timoteo le encargó que verificara que se estuviera enseñando correctamente en la iglesia, pero también viviendo correctamente. Así que no debería pasar que el que está liderando un grupo, en este caso la iglesia, especialmente el pastor, trate mal a las personas de edad porque tiene una mala relación con su papá, porque se supone que aunque su papá no lo quisiera, su mamá lo aborreciera, él los ama en el Señor, y porque sabe que el Señor manda honra a padre y madre, los trata con cariño. Y aunque tenga que decirle a su papá y a su mamá algo que deben corregir, se lo dice con respeto. Y por eso en la iglesia Timoteo, aunque fuera seguramente un joven de menos de 30 años, no podría acercarse a decirle a los más ancianos algo irrespetuoso, como por ejemplo, hermano, usted porque tiene tanta edad no piense que puede hacer lo que se le dé la gana. Hermano, yo soy el que fue establecido por Pablo. Hermano, yo soy aquí el pastor. Y hermano, y empezar a desplegarse en contra de la persona que tiene cierta edad solo porque él es joven y supuestamente delegado con autoridad. Porque eso no es lo que deberíamos hacer con nuestros papás. ¿Cómo deberíamos acercarnos a nuestros papás si tenemos algo que corregir? Papá,
mamá, mire, tenga cuidado, le voy a pedir que considere, mire lo que está pasando. Yo sé que usted piensa que esto es lo correcto para su vida, esta forma que está haciendo las cosas, pero quiero decirle con todo el cariño, porque lo amo, porque le quiero, que piense bien en esto y en aquello. Es distinto, ¿cierto? La iglesia es una familia. Porque yo soy joven no puedo maltratar al viejo, ni porque soy viejo puedo maltratar al joven. Eso es lo que está evitando aquí, que porque me incline hacia una u otra sección de los hermanos, no puedo prejuzgar a los demás. Eso es lo que está evitando aquí Pablo. Siguiente, no solamente debe servir ahí mismo, hombres y mujeres. Si a los mayores los trato con respeto, a los de mi edad los trato con cariño y con pureza. Si es un joven, somos de la misma edad, tengo cariño por él, no lo menosprecio. Es que usted es un muchacho igual que yo. No, claro que yo no soy tan muchacho, en el caso personal mío. Usted no es un muchacho de 44 como yo. Marcos, usted no es un muchacho de 40 y pico como yo. O a las jovencitas o las de la misma edad no las miro impuramente. Fíjese que la palabra pureza vuelve y aparece acá ya como como adjetivo y no como sustantivo, pero viene la misma derivación de consérvate puro. Míralas como hermanas, porque se supone que a tu hermana tú las respetas y no la vas a mirar o codiciar para tener relaciones sexuales con ella. Por ejemplo, si fuera tu debilidad, tú respetas porque es tu hermana, tú respetas a tu hermano porque es tu hermano, y así tengan diferencias, se reconcilian, se tratan con cariño, pero no se exceden porque saben que tienen que mantener la familia. Hazlo así en la iglesia. Ten en cuenta eso. Además de ello, y ahora sí pasemos a los siguientes versículos. Voy a leerlos de corrido porque ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de condición social, que es es un tema bastante vigente para esta época. Verso 3, voy a leer de corrido hasta el versículo 16, hermanos. Dice: honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Voy haciendo altos. Viudas eran las mujeres, obviamente sin marido, que había muerto, pero eran las personas más vulnerables o más necesitadas en esa época. Se manda a honrarlas sin quitarles responsabilidad, en este caso a la familia. Si la familia le puede ayudar a la viuda, que le ayude. Cuando ayudamos a los necesitados, no los liberamos de responsabilidades ni a ellos ni a los de su alrededor, en este caso a su familia. Seguimos leyendo, verso 5. Mas la que en verdad es viuda, es decir, la que de verdad está necesitada y no tiene familia que le ayude, y ha quedado sola, mire los requisitos: espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, es decir, tiene una vida espiritual activa. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, es decir, no la que se deja llevar por este mundo en pecado. ¿Se dan cuenta que busquemos ayudar a los necesitados, a los más necesitados, pero no nos liberemos de su responsabilidad porque son necesitados? Manda también, verso 7, estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista de las viudas para ayudar las verdaderamente necesitadas la viuda no menor de 60 años, que en ese tiempo vivir más de 60 años era difícil por las condiciones de salubridad, que haya sido esposa de un solo marido. Aquí no está hablando de que no se haya casado y vuelto a casar, aquí está hablando de fidelidad conyugal, como habla Pablo en 1 Timoteo 3 para los pastores, que tenga una sola pareja a la vez, que no sea infiel. Que tenga testimonio de buenas obras, que tenga buen testimonio. Si ha criado hijos, es decir, si ha cuidado de su hogar, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, es decir, si ha servido a los hermanos en la iglesia, no literalmente lavarle los pies, que era lo que hacían los esclavos, pero sí simbolizaba el servir a las personas. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
Se da cuenta que no solamente dice, está necesitada persona, ayudémosle, le está diciendo, no la liberemos de su responsabilidad por su necesidad. Su responsabilidad es caminar con el Señor. Verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué, Pablo? Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Paréntesis, casarse no es rebelarse contra Cristo, por si acaso, hermanos, Mariana y Sebastián y todos los que estén proyectando en algún día casarse. Casarse no es rebelarse contra Cristo, casarse era rebelarse contra Cristo para estas mujeres que admitían la ayuda de la iglesia y se comprometían a no volver a casarse para solo dedicarse a las oraciones y al servicio en la congregación. Incumplían su compromiso con Cristo en su iglesia por el resto de su vida. Entonces estaban rebelándose contra el Cristo que se habían comprometido para ya no volverse a casar y quedarse en la iglesia. A eso se refiere Pablo. Y debo decirles que, como dice algún comentarista, para las mujeres de esa época, sobre todo las cristianas, obviamente no las de fuera, quedaba tan mal social y económicamente una viuda que o le quedaba una de dos alternativas: o se prostituía, o se dedicaba a la mendicidad, o sea, se dedicaba a lo peor de su sociedad para sobrevivir, o buscaba la ayuda de una institución de beneficencia que no existían. La iglesia era la que hacía la beneficencia y las obras de caridad. La iglesia era la ONG de la época. No existían lo que vemos hoy, instituciones de ayuda social. La iglesia es la que está llamada a ayudar a los necesitados. Pero si se compromete con la iglesia es porque es parte de la iglesia y porque va a servir en la iglesia y porque va a ser fiel al Señor de la iglesia. Entonces no le vamos a liberar de su responsabilidad, Timoteo, porque si son muy jóvenes tienden a romper ese compromiso. Verso 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Fe ahí no significa creer en Cristo para salvación, sino el compromiso que habían hecho con Cristo de quedarse en la iglesia y no volverse a casar. Y también, hay que decirlo, lo dice la Biblia, no solamente le pasa a las mujeres, también a los hombres, pero aquí está hablando de la mujer que era la necesitada en ese entonces, en ese contexto. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, cuando no tienen ninguna cosa por hacer, se ponen a hacer lo que no deben. Y eso no solamente le pasa a las mujeres, le pasa a los hombres, a todo tipo de personas. Pero como en este caso estamos hablando de las necesitadas que eran viudas, ellas empezaban a hacer todo esto por romper su compromiso con Cristo, siendo muy jóvenes y no entendiendo el compromiso en la iglesia. Verso 14, aquí nos muestra que no hay problema con el matrimonio. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Se quedó joven viuda, cásese, críe hijos, gobierne su casa, que no den al adversario, a Satanás y al mundo dirigido por Satanás, ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, es decir, se van al mundo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, es decir, cargada en su economía, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Wow. Resumo diciendo que a los más necesitados hay que honrarlos. El versículo 3 dice, honra a las viudas. Honrarlos significa reconocer su necesidad y ayudarlos. Hay que honrar a los más necesitados con ayudas concretas para su necesidad, pero sin quitarles responsabilidad, de acuerdo a lo que vemos en el contexto. Hoy en día se reclaman derechos, pero muy poco se piden. ¿Qué pasó? ¿No me exigieron mis deberes? Exíjame mis deberes. Nadie llega diciendo, ¿qué pasó que aquí no me exigieron lo que yo tenía que hacer? Todo el mundo llega diciendo, ¿qué pasó que me violaron mis derechos? Y las personas más vulnerables, con derechos más vulnerados o que tenían más en riesgo de sufrir, eran las viudas. Y aún sin embargo, se manda a ayudarles concretamente, pero sin quitarles responsabilidad a ellos y a sus familiares. Y a los más posicionados, que ¿quiénes serán los más posicionados dentro de la iglesia? Los que tienen un cargo más público, de más representación, y que deberían ser sostenidos por la iglesia, obviamente dentro de los recursos que la iglesia sostiene, los pastores, ancianos u obispos, que eran los mismos pero con 3 términos distintos.
A los más posicionados, ¿qué? Ellos puede que salgan al revés. En vez de reclamar sus derechos, exijan que los demás cumplan los deberes para con ellos, porque ellos tienen posición. Entonces, leamos el versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien, y hago la aclaración, ancianos que gobiernan bien, no solo tienen una edad avanzada, y que aquí no necesariamente tiene que ser edad, puede ser una experiencia más grande con Dios, de caminar con Dios, sino que gobiernan, es decir, que tienen un cargo de autoridad en la iglesia, lideran como los pastores, y no solo lo hacen, sino que lo hacen bien. Y ahí mismo aclara cómo es bien, pero Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien, los que tienen la mejor posición en la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor. Honor acá es la misma palabra honra en el versículo 3. A los unos y a los otros hay que honrarlos, pero aquí dice doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Quiere decir que seguramente no solamente enseñan uno a uno, dan clases en las familias o en los grupos, sino también predican, muy seguramente evangelizan o proclaman desde el púlpito en las reuniones públicas la palabra de Dios. Eso es trabajo. Eso es trabajo. Y es un arduo trabajo. Salgámonos de la iglesia. En el mundo secular, uno le pregunta a una persona que si considera que está bien que un profesional se gane, por ejemplo, un médico, un psicólogo, un consultor legal como un abogado, se gane 100,000, 200,000 pesos en una hora por una consulta, y dicen: no, yo me mato trabajando duramente de pronto para en una semana ganarme eso, esforzándome al sol y al agua, para que un tipo de eso llegue en una hora y se lo gane. Es que es otro tipo de trabajo, eso también tiene una ardua labor, para eso se capacitó y también exige labor. Por lo general, para una predicación de unas 45 minutos, usted trabaja durante horas. Lo más formal es que hasta una semana o durante semanas, aunque no se dedique todos los días de esa semana o de esas semanas sentado a trabajar, pero sí por lo menos varias horas sentado sacándola para dar una clase, para dar una consulta. Hay que haber estudiado una cantidad de tiempo y en el momento prepararse. Por eso es que los profesores, por ejemplo, cuando se les pide que trabajen todo el día, ellos mismos reclaman y dicen, una vez más, fuera de la iglesia, reclaman y dicen: pero es que no tendremos tiempo para preparar clases o las damos como caigan. El asunto es que no porque el pastor o el líder de la iglesia o el hermano que está sirviendo esté mejor posicionado, dure menos tiempo y parezca que se esfuerza menos y que lo hace muy fácil, es que no está trabajando, lo está haciendo. Y también hay que honrarlo. A las viudas porque están necesitadas, pero a estos porque por su posición hay que remunerarles su trabajo, pagarles, remunerarles. La mayoría concluye en que aquí habla de dinero porque después dice, verso 18, pues la Escritura dice, cita el Antiguo Testamento, cita Deuteronomio, la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estas son palabras que dijo Cristo. Se da cuenta que esto nos sirve para hermenéutica también y en interpretación bíblica. Se da cuenta que aquí Pablo en una de sus cartas está citando a un evangelio y al mismo tiempo está citando al Antiguo Testamento y está poniéndose a la par toda la Biblia como palabra de Dios. En Deuteronomio dice: no pondrás bozal al buey que trilla, porque si anda con tapabocas como nosotros, el pobre buey, y está trabajando, ¿a qué horas come? Quítele ese tapabocas para que coma. Por eso es que no nos impiden quitarnos el tapabocas así haya pandemia para comer, porque si no nos morimos de hambre. No nos morimos del virus, pero nos morimos de hambre. Y cuando usted va a comer, no he visto ninguno, no sé si lo han inventado, tapabocas con cierre para no quitárselo y poderse echar la comida a la boca, porque necesitamos comer. Y lo que está diciendo aquí, si la persona que está en una buena posición y lo hace bien, por su posición ya hay que respetarlo, pero lo hace bien, hay que honrarlo para que pueda seguirlo haciendo, porque si no, no va a tener para sostenerse. Pero entonces puede ser que la persona diga: bueno, yo tengo la posibilidad, como soy un funcionario público, en el caso de afuera, el gobierno, las instituciones, las empresas, en el caso de la iglesia, los pastores, entonces nadie me puede cuestionar nada. Nadie me puede decir nada. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Verso 19: contra un anciano no admitas acusación nunca. ¿Dice eso? 5:19 de Primera de Timoteo.
Contra un anciano no admitas acusación nunca. ¿Eso dice la palabra? No. No la admitas sino o solo en caso de que hayan 2 o 3 testigos. Cita también el Antiguo Testamento, cita al mismo Cristo en Mateo. Otra vez, esto es teología bíblica desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, para aplicarla en la iglesia y para aplicarla en el mundo siempre. Las personas en eminencia tienen que ser respetadas, pero no incuestionablemente. Se pueden cuestionar, pero tienen que ser con testigos para que no se haga un mayor daño que el bien que se quiere hacer al corregirlo. A mí me parece que yo vi al pastor en la esquina de abajo y a mí me pareció que lo vi con una mujer y me pareció que no estaban hablando así con una cosa así muy de consejería o algo. A mí me pareció como que estaban muy acaramelados. Hermanos, si a usted le parece, yo le invito, no ha pasado obviamente, y lo digo ahorita porque no ha pasado todavía y espero que no llegue a pasar, pero puede pasar que a alguien le parezca eso. Si le parece, yo le invito a que venga y me lo diga, o a que busque, si lo vio, otros 2 o 3 testigos, y cuando vayan a hacer la reconvención me lo digan y me ayuden a corregirme si es que realmente yo estoy cayendo en una mala actitud. Puede ser que no lo estuviera haciendo realmente, no tuviera ninguna mala intención, pero pareció eso. Entonces ya 2 o 3 testigos lo corroboran. Bueno, vamos a hablar con el pastor. Y debe hacerse porque él no es incorregible. Yo tomo el pelo con esto. La Biblia dice en 1 Timoteo que los obispos deben ser irreprensibles, pero eso no significa que no se dejen reprender. Eso significa que no tengan algo que continuamente les muestre un pecado que no abandonan y que hay que reprenderlos, que sean personas íntegras, pero sí se deben dejar corregir. Llevémoslo a todos los demás, en casa, en el trabajo, en la sociedad. Las personas en eminencia necesitan que les ayudemos a corregirse. Yo lo he hecho en las iglesias donde he estado, lo he hecho desde que nací en Cristo, con el primer pastor que tuve, le ayudé en ese aspecto como hijo a padre, como dice Timoteo al principio de este capítulo, y él tuvo la oportunidad de ver ciertas cosas en su vida, pero nunca lo hice sin reverencia y mucho menos quise que hubiera un proceso dentro de una iglesia sin testigos, porque yo sé que se hace un daño cuando se atenta contra los que están liderando, un daño público, sin causa y sin razón. Pero si definitivamente hay causa y hay razón, hay que llevar un proceso. Y las iglesias bautistas, los hermanos que se están introduciendo la membresía, lo hemos hablado muy claramente, tenemos un gobierno congregacional que al menos permita que cuando el pastor está en un testimonio totalmente errado fuera de la palabra de Dios, los hermanos, como dicen nuestros estatutos, se puedan reunir como miembros de la iglesia y decir: tocó sacarlo porque lo reconvinimos entre 2 o 3, hemos hablado con él y vive como el peor de los impíos, y no podemos tener a alguien de este testimonio liderando la iglesia. Después de un proceso, obviamente, y lo pueden hacer, es más, lo deben hacer, y hay procedimientos aquí en nuestra iglesia sustentados en la Biblia para hacerlo, pero hay que tener respeto, hay que cuestionarlos sin desligarlos de su responsabilidad por lo que implica su labor pública a este anciano gobernante. Entonces la pureza del versículo 22 que Pablo le pide a Timoteo, consiste en no dejarnos llevar, de acuerdo al versículo 21, por nuestras inclinaciones y terminar siempre más bien, en vez de ayudar a unos y otros no, ayudar a todos y corregir a todos. Timoteo, lo tremendo, Timoteo, es que tú corrijas a unos mucho y a otros nada. Lo tremendo es que a estos sí le dice y a es que yo no, o al revés. Timoteo, todos necesitan ayuda, todos deben ser responsables. ¿Cómo le parece eso con respecto a lo que estamos viviendo acá en Colombia? Hay bandos, nosotros no, son ellos. No, ellos dicen que nosotros, no somos nosotros, son ellos. Son los gobernantes que tienen esa tremenda posición y abusan. Son los gobernados que, porque tienen necesidades, cuando reclaman, lo que hacen es irrespetar y dañar el orden público. Son ellos. No, son ellos. ¿Qué tenemos que aprender? Que todos necesitamos ayuda, pero también todos necesitamos corrección. Eso es lo que tenemos que aprender.
Yo aquí, este es el punto más largo, no se preocupen, los puntos 2 y 3 son muy cortos porque este era el del contexto grande de toda la carta. El punto 2 sería que no solamente el pecado genera favoritismos, sino que busca cómplices. La Nueva Versión Internacional traduce así el versículo 22: no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que tú te hagas cómplice de pecados ajenos. Ya sea que sea una persona que dice que ya ha dejado ciertas prácticas antibíblicas o pecaminosas, o sea que es una persona que quiere que la ordenen para el liderazgo, para el pastorado, tengo que mirar si lo que dice de que no practica el pecado es cierto o no, para yo no hacerme cómplice de su vida pecaminosa. Ah, pero yo no lo estoy haciendo, yo no soy el que estoy pecando. Ah, no, yo aquí nombré como pastor en esta iglesia, por la autoridad que me delegó la iglesia también, y los ancianos y el consejo junto con ellos, a fulanito de tal. Ya si él quiere vivir como quiera, como se le dé la gana, que mire a ver qué hace. No lo haga a la ligera. Consérvate puro, Timoteo. Ah, no, es que ya lo admitimos no solo en la membresía, sino que de pronto tuvo un proceso de corrección disciplinario y dijo ya no me congrego más, o ya no soy más miembro de la iglesia, salió y regresó y dice que ya se restauró y todo lo demás, que ya todo pasó. No se apresure, mire a ver si ya pasó o no pasó, no se acelere. A veces queremos ser más buenos que Dios, más misericordiosos que Él, que es infinito en misericordia, lleno de toda gracia y de todo amor. Él, aunque sabe que necesita la persona ayuda, entiende que la persona también necesita seguir un proceso de corrección. Y nos dicen, como a Timoteo, no nos hagamos cómplices. Ser partícipe, como dice la Reina Valera, o ser cómplice, como dice la Nueva Versión Internacional, es compartir o tener una parte en el pecado del otro. Ejemplo: yo me voy a llevar esa bandejita que está muy bonita, esa plateadita que está ahí. Hermano, usted no diga nada, usted no va a hacer nada, usted solamente quédese ahí paradito al lado. Yo soy el que me la llevo. Si acaso algo, yo fui el que me la llevé si me descubren. ¿Qué dice usted? Usted no está haciendo nada, usted no se la llevó. ¿Cómo se llama eso? ¿Ser qué? Cómplice. Y lastimosamente a veces nosotros pecamos por ignorantes de que el pecado busca cómplices. ¿Por qué busca cómplice? Porque nadie quiere pecar solo. De hecho, no se puede pecar solo. Aún el más individualista tiene que buscar a otros para pecar, así tenga que pagarle para eso. Y le encanta que cuando se va sumergiendo en una actitud que no es correcta, para justificarse, otros lo hagan con él, para sentirse más tranquilo. Venga conmigo, venga, vamos a hacer esto. Ay, eso no es nada, venga, pero venga. Ay, tanta cosa con Dios y su palabra y todo lo demás. Venga. Un momentico nada más. Si apruebo la conducta de alguien a la ligera, puedo estar participando de la pecaminosidad por apoyarlo o por dejar de corregirlo. La Biblia dice en Efesios que no debemos participar de las obras de las tinieblas, sino reprenderlas. Eso no está hablando de que agarremos al diablo, te reprendo, diablo, te reprendo. No, ese texto está diciendo de que publiquemos lo que está mal. Y aquí en este punto ya hemos hablado de que la imposición de manos, ¿qué podía simbolizar? Del contexto histórico, tengo que aplicarlo aún más antes de terminar en nuestro momento histórico aquí en Colombia. Yo no puedo pararme en el bando de determinado grupo, así sea el más grande o el más pequeño, así sea el más activo, el que más grite o el que más se quede quieto y no diga nada, y simplemente decir todo lo que ese grupo diga, todo lo que esa gente haga está bien. Yo no puedo pararme de parte de todos los que protestan. Perdónenme, hermanos, y tengo que ser muy claro, porque una de las cosas que hablé con los hermanos de las clases de homilética de estos días es: el predicador debe ser claro, sin ambigüedades. Yo no me puedo parar a protestar o participar con gente que protesta cuando sé que están trayendo eso consecuencias en las movilizaciones de los alimentos, en los daños de las personas, en las propiedades. No lo puedo hacer. Perdóneme, así sea correcto, así sea el motivo verdadero, la circunstancia contra la que se están quejando verdadera, no lo puedo hacer. Y no puedo mucho menos llegar al extremo, como he escuchado a algunos y lastimosamente cristianos, decir: es que si no se llega a agredir y a pegar y a maltratar, y si no se dan cuenta, y si no bloqueamos, y si no quitamos, y si no sienten, entonces no hacen nada. No, lo siento, porque ese es el mismo argumento que a estas mismas personas, a veces cristianas, que les estoy escuchando decir esto,
Ellos mismos han reprendido o han dicho que está mal cuando, por ejemplo, el hombre o la mujer, porque también puede pasar al revés, dice, no, es que mi pareja se lo merecía y por eso le pegué. Es que si no le hago así, no aprende. Es que si no es así, no hace caso. Entonces, no estoy de acuerdo con ese argumento y no lo puedo probar y no me puedo parar y no puedo ser cómplice y decir que está bien. De hecho, veo mucho apresuramiento para respaldar y aprobar todo lo que dicen ciertos grupos y ciertos movimientos. Tanto que veía en redes sociales algo que publicaron, una persona lo publicó, uno de tantos ahora próceres, tengo que decirlo con claridad, que se creen los redentores de la humanidad porque tienen un YouTube o tienen un Facebook o lo que sea y publican todo lo que se les viene a la cabeza, y publicaba que, por ejemplo, porque está en contra del gobierno y a favor de las protestas en Colombia ahora, publicaba de que ya el gobierno tal dijo que ya no iba más con el gobierno de Colombia y que ya definitivamente, y una cantidad de cosas más, y citaba, por ejemplo, el hecho de que supuestamente este gobierno había tramitado una reforma a la Constitución para que ya pudiera renovarse este presidente. ¿Cuándo ha pasado esto? Y la gente dice, sí, prácticamente parecen una persona que estuviera en un culto diciendo amén, gloria a Dios, como si estuviera diciendo palabra de Dios y revelación del cielo. No cuestionamos nada, y seguramente en lo que dice ese hombre hay cosas ciertas, no digo que no. Yo le decía a las personas con las que hablaba en estos días sobre estos temas, les decía, mire, yo en Venezuela, no voy a hablar ahorita de Colombia para no herir susceptibilidades, aunque esto puede herir susceptibilidades. Yo en Venezuela no era chavista, pero sí que escuchaba los discursos de Chávez, para poder saber qué piensa y qué de bueno puede tener en lo que dice. Algo de verdad tiene que haber, porque hasta el diablo tiene que decir algo de verdad para poder meter mentiras. Pero a veces no revisamos y no cuestionamos porque yo soy de esta postura. La otra, toda esa gente es mala, toda esa gente que sale a la calle y protesta no tienen oficio, no hacen nada, no tienen ni mamá ni papá que los corrija, ni hay ningún sentido en lo que dicen, eso es pura mentira lo que dicen, esos son puros engaños y todo lo demás. ¿O lo han escuchado? Y los de acá tirando piedra para allá y los de acá tirando, yo tampoco puedo participar a la ligera aprobando lo que todo el mundo diga por el hecho de que, como lo acabamos de leer en la carta, por ejemplo, el pastor tenga que ser respetado. Yo no puedo aprobar si el pastor está haciendo algo que no es correcto y la gente lo cuestiona. Tengo que decirle, pastor, qué pena, yo tampoco se lo voy a aprobar. Pero no por eso tengo que tener la misma actitud irreverente que tienen los demás. Una de las cosas que más me duele a mí es ver cómo los hijos son irreverentes con los padres. Y creo que le duele a Dios también, porque eso refleja la irreverencia que tenemos para con Él. Pero eso no significa de que las personas estén libres de errores y que no podamos cuestionarlas. Para eso hay formas, hay argumentos, hay mecanismos para hacerlo, y no simplemente empotrarnos a colocar nombres y a tirar piedra de un lado para otro. No puedo pasarlo todo. Y yo tengo familia en estamentos gubernamentales, pero no puedo decirle a todo que está bien. Tanto los de allá como los de acá, ¿qué tenemos que hacer? Como en la iglesia, deberíamos ser ejemplo en la iglesia, reconocer que necesitamos ayuda, pero también necesitamos corrección, y dejar de tragarnos todo lo que dicen todos y pensar que está bien porque es mi postura. Me duele mucho que haya división entre cristianos, y recuerdo, y lo pueden corroborar los hermanos venezolanos, que cuando estuve ministrando allá, las iglesias se dividían entre los a favor y los en contra del gobierno, ¿sí o no? Hoy en día ya no hay tanta división porque ya se dieron cuenta de otra situación, ya es otra circunstancia. No se preocupen, tanto unas como otras posturas tienen cosas buenas, tienen que tener algo de bueno, como cosas malas, unas más que las otras, pero definitivamente lo que sufrimos como sociedad, lo sufrimos porque nosotros mismos somos los responsables, votando, eligiendo y poniendo a la gente después que criticamos, o ejerciendo las funciones, no recordando que nos nombraron fue para servir a los demás. Tanto en uno como en el otro lado tenemos que servir al Señor. Si usted va a tener una función pública, prepárese porque lo van a criticar. Yo no me dispuse a servir al Señor en el ministerio pastoral porque la gente no lo critique a uno. Eso es lo que más hay. Toda posición pública trae problemas, pero tiene que saber que usted fue llamado a servir, aunque lo critiquen, lo cuestionen, y empezar a escuchar, porque muy probablemente en algún momento sí le estén diciendo algo que usted tenga que corregir. Así que hoy en día tenemos que orar
tanto por los gobernantes como por los gobernados, tanto como los que permanecen callados y quieren seguir las instituciones, como los que quieren rebelarse y quieren que haya cambios, porque los unos y los otros tienen parte de verdad, pero ninguno tiene el derecho de agredirse ni de dañarse. ¿Sí me explico, mis hermanos? El pecado busca cómplices, que no estemos nosotros siendo cómplices, buscando la paja en el ojo ajeno, teniendo una viga en el nuestro, en uno o en otro lado. El pecado no siempre se hace evidente. Terminemos con ese último punto, leyendo el versículo 24. Vamos a saltarnos el problema estomacal de Timoteo que tenía el versículo 22. En el versículo 23, perdón, es algo personal. En el versículo 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Así pasan, dice el versículo 25, también con las buenas obras. Se hacen manifiestas y las que aún, los que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Es decir, no todo lo que brilla es oro. Y uno puede permanecer sus malas intenciones ocultas, disfrazadas de muy buenas intenciones. Hermanos creyentes, somos mansos, pero no somos ignorantes de las maquinaciones de Satanás. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Alguna vez un pastor, voy terminando con esa ilustración para dar la conclusión. Alguna vez un pastor alguien le dijo: pastor, pero es que usted lo están llevando ahí, hacen lo que usted quiere, lo están manipulando. Y él decía: recuerda que Cristo dijo que si te piden que lo lleves una milla, tú llevas los dos. Si te piden la capa, el manto, tú también le des la capa. Si te pegan una mejilla, dale otra. Yo estoy poniendo la otra mejilla, estoy caminando la segunda milla. Pero no soy ignorante de lo que está pasando. Yo sé cuáles son las intenciones y sé hasta dónde voy a permitir que eso suceda. No porque una persona no se rebele, no grite, no pelee, como todo el mundo quiere hacerlo, quiere decir que es ignorante. Nosotros tenemos que entender que debemos pedirle al Señor discernimiento para que cuando el pecado no es evidente en las personas, en sus intenciones, en nuestra vida personal o en la vida de sociedad, como está pasando hoy en Colombia y en todas las naciones, porque esto es de todas las naciones, esto es un movimiento que se está dando en toda Latinoamérica y se va a seguir dando en todas las naciones. Que lo que no es evidente, el Señor lo haga evidente por su palabra. Si no es patente, como dice la Reina Valera, o evidente, como dice la Nueva Versión Internacional, el pecado, podríamos estar llegando a ser parte de él, porque como no nos dimos cuenta, no, es que yo no me di cuenta, yo no sabía. Órele al Señor, lea su palabra, no trague todo entero, consulte con personas maduras en la fe, antes de con ligereza apoyar algo. Conclusión: recuerde que quien peca busca que otros lo hagan con él, al menos para justificarlo por su condición. Es que soy muy necesitado. O por su posición. Es que todo el mundo me cae porque yo tengo esta posición. O por sus circunstancias. No, es que está muy dura la situación y tocó. Se justifican y siempre buscan que alguien los acompañe en sus métodos pecaminosos. Cristo no murió para excusarnos. Cristo murió para liberarnos del pecado, de la condenación eterna del pecado y de la esclavitud del pecado ahora. Así que no digamos, porque lo quiero decir muy claro, como cristianos, como ya Cristo pagó por mí y yo soy de los que creen que la salvación no se pierde porque así lo sustenta la Biblia, entonces yo me meto en lo que sea, hago lo que sea y participo donde sea. Y si yo no sabía, porque tampoco sabía abiertamente que eso era malo, entonces no pierdo la salvación, hago lo que caiga. Eso es irresponsabilidad y no coordina lo uno con lo otro. Porque si usted cree que Cristo lo llamó para la vida eterna y que murió por llevarlo al cielo, también cree que Él murió para liberarlo ahora de la esclavitud del pecado y hacerlo santo en la tierra, cada día más. Lo uno es parte de lo otro, no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Así que no actuemos con favoritismo ni nos dejemos enredar por lo que se debería reprobar. Lo pongo en primera persona o directamente, mi hermano y mi hermana. No actúe con favoritismos ni se deje enredar por lo que se debería reprobar. Lo que es reprobable y punto. Y luego hablamos de las motivaciones y todo lo demás. No se deje enredar, no se deje inclinar hacia. No se deje llenar de favoritismos. Consérvate puro.
no participes de pecados ajenos, guárdate libre de pecado. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar antes de ministrar la cena, que se nos ha ido un poco más el tiempo por todo lo que hemos hecho. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos entender que tú nos mandas a conservarnos puros. Ayúdanos, Señor, porque somos ignorantes en muchas cosas de las motivaciones y de las maquinaciones de Satanás en nuestra época, en nuestro entorno y en nuestra sociedad y en nuestro país. Pero si tú lo dijiste a través de Pablo a Timoteo, se lo mandaste por más buena persona y buen creyente que fuera Timoteo, fiel a ti, es porque también se puede dar incluso dentro de la iglesia, que terminemos justificando, siendo cómplices, siendo parciales, favoreciendo a aquellos que están burlándose de ti, porque nosotros todo lo aprobamos y todo decimos que sí, sin cuestionar, sin pensar y sin buscar agradarte primeramente a ti. Así que ayúdanos, Señor, como tus hijos, para andar puros, conservarnos puros y mantenernos activos en la lucha contra el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.